Bien, buenas tardes con todas, con todos. Empezamos esta sesión número 10 del taller de cine ecuatoriano, rescate y preservación. Vamos a ver en qué parte estamos. Eh, ya nos queda una, dos sesiones más y terminamos el taller, por lo cual les pido que si se pongan medio atentos a tanto a las tareas como al trabajo final. Bien, ya hemos revisado todo esto y hoy lo que vamos a ver es la década del 60, producciones nacionales y extranjeras, los noticieros, documentales e institucionales y los intentos de desarrollar una cinematografía propia. Bien, esto es lo que veremos el día de hoy. Y para empezar, quiero igual proyectarles unos fragmentos de algunos noticieros documentales, sobre todo reportajes de los años 60, ¿no? Que se realizaron acá en el Ecuador. Es un poquito largo, así que le voy a dividir en dos partes. Vamos a ver una primera parte y después continuamos, analizamos esta parte y continuamos con el resto. Gracias y bienvenidos. Algunas partes están sin sonido, pero en otras sí hay sonido directo.
abrumadoras ocupaciones que me ha impuesto mi cargo en estos últimos días me ha impedido, por desgracia, el preparar el viaje de vosotros, señores miembros de la directiva gran colombiana. El que esto se conozca, el que esto se sepa, es un gran incentivo para que la América Latina abra al fin sus ojos. Hasta ahora no hay más que un ejemplo práctico de cooperación económica latinoamericana. La flota gran colombiana. ¿Qué otra cosa hay? Hoy tratan muchos países sudamericanos de acercarse unos a otros. Pero el ejemplo práctico es la flota gran colombiana. Mediante esta cooperación que debe crecer, que debe hacerse cada día más honrada en el sentido del impulso místico hacia ella, de Bolívar llegando a Caracas con una rapidez y una audacia sin parecido. Hoy es la batalla de orden económico que libran las naciones, las comunidades nacionales contemporáneas. Cada día estas naciones están más cerca unas de otras. Pura palabrería. Esto es lo práctico y esto es lo positivo. Bien, hasta aquí les quería enseñar esta primera parte de esta recopilación de lo que hay en la Cinemateca Nacional de la memoria audiovisual de los años 60, ¿no? Como ven y como hemos visto a lo largo del taller, estas, estas grabaciones de estas filmaciones siempre están vinculadas al poder, ¿no? Siempre están, ya sea a los políticos,
ya sea los militares que también han estado en el poder, ¿no? O ya sea al grupo económico de Texaco Gul que hizo la explotación petrolera en el oriente ecuatoriano, ¿no? Pero siempre la memoria que conservamos es esto, ¿no? Eh, Ahí hay unas manifestaciones, pero eso corresponde más a una campaña electoral en donde está Bucarán, Asaf Bucarán, con Manuel F. Córdoba, ¿no? Que eran candidatos a la presidencia, y creo que ese año volvió a ganar Velasco Ibarra, ¿no? Entonces, estos son un poco los archivos que tenemos. No sé si alguien quisiera opinar o preguntar algo sobre estos archivos, algo que de pronto les llamó la atención, les impresionó más que otras cosas. Y en este momento podemos abrir un poco el diálogo. Vamos con David, por favor. Eh, Hola Carlos, buenas tardes, buenas noches. Una pregunta, la calidad de las imágenes a color, la verdad que me sorprendió muchísimo, tiene una textura, ¿qué te digo? Una calidad bastante interesante desde mi punto de vista como productor. Quisiera saber si tienes el dato de con qué se filmó y sobre todo cómo está digitalizada, porque veo que la digitalización es de óptima calidad. Sí, eso está filmado en 35 milímetros, ¿no? Que te da una mejor calidad, ¿no? Y también la digitalización está hecha en 2K. Entonces, de Ujú. ahí que se preserve de mejor manera ese material, ¿no? Ese está hecho con el equipo de digitalización que tiene la Cinemateca. Sí, sí, todos estos Ah, ok. materiales lo hemos digitalizado nosotros. Sí, yo tuve el gusto justo de llevar a mis estudiantes a la Cinemateca cuando recién creo que traían el equipo hace años ya. Y claro, era la maravilla, ¿no? Decían hay muy pocos en Latinoamérica, era una máquina hermosa que te sacaba unas copias digitales muy lindas, por eso me llamaba la atención, pero sí, me parece una digitalización muy buena. El alto rango dinámico que tiene esa película me parece excelente. Sí, sí, se logra una muy buena digitalización, ¿no? Con este equipo, pero además, o sea, es todo el trabajo de preservación, porque muchas veces, no sé Ujú, si notaron, alrededor del cuadro hay como basuritas ahí eso, a pesar de ujú. que se le limpia, y es el propio deterioro de las cintas, ¿no? Claro, es un material orgánico, ¿no? Claro, sí. Y una vez que se comienza a descomponer estos materiales, ya es irreversible. O sea, se descomponen por completo. Ok, gracias. Gracias. Vamos con Doménica, por favor. Hola, buenas noches. Yo tengo una consulta. ¿Hay algún registro de la opinión de la ciudadanía o cómo influían estas imágenes, estas grabaciones en la ciudadanía? Es decir, si esto la gente lo veía en un teatro, por ejemplo, antes de alguna otra película, la gente hablaba sobre esto, influía en el comportamiento de las personas al ver estos noticieros. No sé si hay registro de eso. Creo que no se ha hecho, que yo sepa, ningún estudio sobre eso, ¿no? Hay que tomar en cuenta que estos documentales o estos reportajes o noticieros se pasaban generalmente los días domingo antes de la película principal, ¿no? De cine. Y hay que tomar en cuenta que no todo el mundo iba al cine tampoco, ¿no? O sea, el cine sí era como para una clase media acomodada el poder ir todos los domingos al cine. Pero sí, no creo que se ha hecho un registro o en revistas a las personas que vivieron en esa época. Porque en los años, o sea, fue hasta mediados de los años 70, porque en los 70 ya irrumpe con fuerza la televisión.
y la gente se engancha más a la televisión. Es más, a partir de esto, inclusive hay una crisis en los 80 de las salas de cine. La gente ya no va al cine y hay una crisis de los cines que comienzan a bajar el número de espectadores que van a los cines. Esos datos sí los hay, no por el aparecimiento de la televisión. Y la mayoría de cineastas o de gente que hacía cine se pasa al video. También ya es poco la producción de cine y más la gente comienza desde finales de los años 70, comienzos de los 80, a filmar en video y hacer trabajos para la televisión. Inclusive estos noticieros, por ejemplo, que comienza a hacer igual la Secretaría de Información de la Presidencia, comienza a trabajarlos en video, no para allá, para los canales. Entonces, esto que estamos viendo es como la transición entre los años 60, 70 al aparecimiento de la televisión en el Ecuador. Entonces, ya toda esta información ya no se transmite como se transmitía en el formato este de película antes de la función de la película principal en las salas de cine. Pero con respecto a tu pregunta, no, que yo sepa, no se ha hecho ningún estudio, ¿no? Pero es interesante, además las personas de esa época ya deben estar mayores, ¿no? Y también como ha habido ya todo un proceso de haber pasado del noticiero en las salas de cine a la televisión y en la actualidad a redes sociales, o sea, hay que ver si todo ese trayecto alguien se acuerda, ¿no? De todo ese proceso. Bien, ¿alguien más que quisiera comentar o preguntar algo con respecto a esto que acabamos de ver? ¿No? Bueno, entonces continuamos viendo la siguiente parte de esto. Los pueblos como los hombres nacen y crecen, pero hay lugares olvidados en donde el lodo y la miseria convierten a los cangrejos en juguetes para los niños. Sobre el pantano y el manglar, Guayaquil ha ido creciendo. En los sitios más insalubres el hombre construía su vivienda rústica, olvidado de todos por años de años, soportando los rigores del invierno y las más diversas plagas, al margen de la civilización y la salubridad, soñando con el relleno prometido y la canalización ofrecida que nunca llegaba. Y los futuros hombres del Ecuador, la promesa de la patria, sin escuelas, crecían ignorantes, aprendiendo el abecedario del olvido, sin servicios asistenciales, mientras los parásitos y las pestes por falta de salubridad hacían presa de sus cuerpos. Pero no solo se había descuidado el suburbio. Cerca de la casa municipal, la crudeza de los inviernos impedía la salida de las habitaciones y estimulaba el criadero de mosquitos ante la indiferencia de los llamados a velar por el bienestar de la ciudadanía. En estas circunstancias surge un nombre que es símbolo de redención y obra efectiva al servicio de su ciudad y sus habitantes. Pedro Menéndez Gilbert, quien inicia desde la alcaldía la era de progreso y mejoramiento de Guayaquil y sus parroquias, recintos y caseríos, con el relleno de los barrios suburbanos, la pavimentación integral de la ciudad por tanto tiempo esperada, la canalización y extensión del servicio de agua potable, la construcción de 25 locales escolares y un colegio secundario, hechos realidad tangible, dispensarios médicos y parques de recreación. Trabajo, trabajo y más trabajo, relleno, relleno y más rellenos. El alcalde de Guayaquil dijo, es inmerecida la presea.
Estoy cumpliendo con el deber que el pueblo me impuso al elegirme. El señor presidente de la República, doctor José María Velasco Ibarra, en vibrante discurso, puso de relieve la patriótica como fructífera obra del alcalde de Guayaquil, y el trabajo continúa en Guayaquil y sus parroquias, con relleno, pavimentación, escuelas, salubridad, agua y canalización, gracias a la voluntad firme, al afán sincero y patriótico de Pedro Menéndez Gilbert, alcalde de Guayaquil.
Bien, esta es la segunda parte que les quería compartir de esta recopilación que hicimos de algunas filmaciones de los años 60 y este material que conservamos acá en la Cinemateca Nacional. No, como ven, es muy diverso, pero también siempre son cosas vinculados, claro está, a lo social, pero vinculados también al poder, ¿no? No solo poder político, sino que el poder eclesiástico también, que ha influido mucho hasta en la política en nuestro país y que es un poder real hasta la fecha, ¿no? No sé si sabían ustedes, pero el mayor terrateniente de este país era la iglesia hasta los años 60, ¿no? El que tenía las mayores cantidades de tierras dueñas acá en el Ecuador. Bien, vamos con Sebastián, por favor. Hola, buenas noches con todos. Quería como que, no sé, algo que me asombró mucho de ese tipo de filmaciones fue ver el Hospicio San Lázaro y saber que en esa época utilizaban los electrochoques para poder, entre comillas, sanar la locura de las personas. Eso fue como que lo más impactante de esto. También me pareció como muy particular como la diferencia que hay entre las filmaciones que se hacían aquí en Quito y las de Guayaquil blanco y negro, pero con audio o con narración, y las de aquí de Quito totalmente a color, con una imagen muy bonita, pero sin audio de fondo. Entonces, claro, ¿no? También se da la tarea de tratar de imaginar los sonidos de la época, particularmente lo que fueron las presentaciones de los estudiantes, que uno ve esas coreografías muy, o sea, con una extrañeza primero y una nostalgia de algo que probablemente ya nunca más va a suceder aquí en la ciudad, bueno, en el mundo en general, pero bueno, aparte de los electrochoques de las personas en el Hospicio San Lázaro, me llamó mucho la atención ver el registro de la procesión de Semana Santa, porque, claro, la Iglesia Católica también tenía mucho temor de que la teología de la liberación se expandiera por aquí al Ecuador. Y desde el 1960 empiezan a crear lo que es la procesión de Jesús del Gran Poder para contrarrestar eso. Y hasta ahora se sigue teniendo ese tipo de expresiones religiosas. Yo esperaría que todo esto, bueno, lo que nosotros también hacemos se conserve porque tengo la ligera, ¿qué sería? Preocupación de que va a llegar un punto en el que estemos tan saturados de información de que todo se va a eliminar y nos va a tocar reinventarnos desde cero. Eso, gracias. Gracias, Sebastián. A ver, primero, con respecto a esa imagen del San Lázaro que a todo el mundo sí le impresiona, eso es de influencia de la psicología y de la psiquiatría norteamericana, ¿no? Eso utilizaban ellos mucho por las descargas eléctricas y otros métodos que en la actualidad ya no se utilizan. Pero sí, o sea, si ustedes ven también en películas o documentales norteamericanos de esos años 50, 60, es lo que utilizaban en los sanatorios mentales, ¿no? No, o sea, los encerraban, la camisa de fuerza, los choques eléctricos. Eso viene de la psiquiatría norteamericana, ¿no? Y que claro, Ecuador seguía eso, ¿no? Ahora ya hay otros métodos, pero sí, imagínense, hasta esos años era como se utilizaba. Con respecto a lo que planteabas que, por ejemplo, Guayaquil en blanco y negro y en Quito a color, es un poco porque Tramontana tenía su máquina de revelado, que era más fácil revelar en blanco y negro que el proceso a color. En cambio, perdón, Agustín Cuesta, que filmaba acá en Quito, ¿no? Ellos generalmente mandaban a revelar a otros lados y por eso es que podían utilizar el color. El asunto es que
No se ha hecho un trabajo de sincronizar que deben haber los audios de estos, porque lo que nosotros hemos digitalizado en el caso de Agustín Cuesta son los máster de cámara. O sea, la película que él filmó es lo que hemos nosotros digitalizado. En el caso de Tramontana, más bien ya son los noticieros terminados, concluidos, por eso están con locución. Bien, vamos con Milton, por favor. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, compañeros. Gracias por concederme la palabra. Bueno, muchos aspectos me llamaron la atención de lo que nos exhibiste, empezando por las filmaciones del Estero Salado. Eso me recordó, centrándonos en el cine, la película de Buñuel de Los Olvidados, pero principalmente me acordé de un poema de Galeano que se llama Los Nadie, donde en su parte principal dice: sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte y que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Y prácticamente los nadies son así. Y partiendo de esto, también otra de los puntos y de los problemas que hasta el día de hoy caen sobre nuestras sociedades es la figura política. Bueno, yo los llamo politicastros porque ahora ya lamentablemente no hay políticos de la talla de Velasco Ibarra, de ese nivel de retórica y oratoria, ahora hay solo políticos inhábiles, que el término correcto es llamarlos politicastros. De aquel entonces, claro, hacían uso de su retórica para eh, valerse de cierto punto, ¿no? De la ignorancia de las masas y acaparar más poder. Y algo que también me llama bastante la atención y lo que mencionó Sebastián es, y algo que me hace acuerdo de una obra de Michel Foucault que se llama Vigilar y Castigar, es cómo se institucionaliza la disciplina y se trata de normalizar de este tipo de actos para corregir la conducta humana. Por ejemplo, encarcelarlos y tenerlas vigiladas a las personas, igualmente en el manicomio tenerlas controladas a las personas por ese método, por ejemplo, del electroshock en este caso, y situarlos de cierta manera como si fueran los anormales de la sociedad. Y eso me parece algo bastante simbólico. Lo que yo rescaté principalmente de lo que nos expusiste es el tema simbólico en muchos aspectos, ¿no? El simbolismo dentro de la pobreza y la política, dentro de las instituciones y también dentro de actividades como por ejemplo los desfiles. El desfile, estos desfiles con tintes religiosos es principalmente evocan el simbolismo que está detrás de los actos humanos, ¿no? Lo que simboliza la procesión de Cristo. Bueno, más allá de esta hermenéutica o de esta interpretación simbólica, siempre se trata el ente trata de capturar estas imágenes, ¿no? Y mantenerlas vivas en el inconsciente colectivo, cosa que nosotros, o sea, ya relacionamos imágenes de hace más de 30 años con cosas actuales, algo que se sigue representando y para mí creo que siempre el simbolismo es el lenguaje universal del hombre, más allá del idioma, el símbolo siempre va a prevalecer y más aún dentro del cine, ¿no? Hay las escuelas simbolistas dentro del cine que hacen uso de todas estas imágenes. Eso, Carlos, muchas gracias. Gracias, Milton. Me hace acuerdo un asunto con respecto a esto de los suburbios. Yo he filmado varias veces en Guayaquil, yo empecé a filmar en los años 80 y es increíble cómo Puerto Lisa y eso era igual que lo que vimos ahí, o sea, 20 años antes de esto, porque es algo de los años 60, pero en los años 80 era igual. Y en la actualidad, si ustedes se pueden ver, sigue igual, porque Guayaquil, por ejemplo, ha crecido y los barrios marginales se han ido a los extramuros. Y ahí la gente sigue viviendo sin alcantarillado, sin luz, sin agua potable. Entonces, no ha habido mucho de esos cambios que uno espera en la sociedad. Y también cómo hasta la actualidad se sigue manejando la idea de lo que tú decías, de cambiar la suerte. Por eso es que tiene mucho éxito la lotería, porque la gente sueña con salir de pobre con la lotería. Ahora han venido los juegos estos del fútbol y de eso, que le acierte los partidos y gane, ¿no? Y muchos de estos sorteos están vinculados al lavado de dinero, solo que nadie lo dice, ¿no? Nadie
lo investiga o lo comenta. Entonces, hay mucho, sí, y un poco lo de los políticos, ¿no? Antes el político, al menos, por ejemplo, ser concejal o consejero de una provincia, era un poco más que un título nobiliario, o sea, la gente no cobraba, era más bien un aporte social de la gente. Ahora, en cambio, los que se meten a políticos es por sacar alguna tajada, por hacer algún negociado. Entonces, ¿cómo ha cambiado esa sociedad que vemos en estos documentales a la sociedad que vivimos actualmente, ¿no? Vamos, alguien había pedido la... Carlos, si me Sí, permites, sí, sí, me claro. tocó una idea, justamente hablando de cine que me mencionaba algún maestro de teatro, es respecto a la pornomiseria, ¿no? Haciendo alusión a estos sectores populares, es como actualmente se hace show de la miseria ajena y se trata de sacar provecho, por ejemplo, estos programas que son como en carne propia, donde se trata de, de la productora de televisión sacar un provecho económico en base a la desgracia ajena. Entre más desgraciado sea el otro, es mejor para mí, donde se anula completamente la empatía o un valor ético, sino más bien hace un show de lo que muchas veces se vive en sectores populares, como los que nos expusiste en el video y que siguen siendo hoy día, al día de hoy, incluso sectores que están inundados no solo por la pobreza, también por la marginalidad, la drogadicción, etcétera, y etcétera. Y en vez de estas personas ayudar, sino hacen un show de porno miseria, de estas situaciones drásticas por las que cruzan estas personas. Eso nomás. Gracias, perdón por interrumpir. Sí, y un poco, no sé si les había comentado que el tema de la violencia también, mucha de esa violencia que está instaurada ya socialmente en nuestro país, tienen mucha responsabilidad los medios de comunicación, porque los medios de comunicación y las redes sociales, claro está, te transmiten y hay un morbo de la gente en consumir esa violencia. O sea, si le ven que le masacran a un tipo puta, y pueden replicar en las redes, la gente lo hace. Y los medios de comunicación también, si tú pones los noticieros en la televisión ecuatoriana, todos hablan de la violencia, o sea, y no de una forma crítica, sino que si pueden enseñarte el cadáver, te lo enseñan. Entonces hay mucha responsabilidad de que nuestra sociedad siga avanzando este tema de la violencia de los medios de comunicación y nadie dice nada. Y yo les comentaba que, por ejemplo, en Europa, en la legislación de medios de comunicación, está prohibido pasar estas noticias de violencia. Y si comparamos o nos comparamos con Europa, ahí los índices de delincuencia han bajado drásticamente, tal es así que hasta cierran prisiones, ¿no? Y las convierten en museos. En cambio, acá cada vez se genera más violencia y creen que el problema de la violencia es solo de los pobres, ¿no? O sea, el criterio es, no, se matan entre ellos, que son bandas que se están asesinando cuando realmente no hay un estudio sociológico de la cantidad de gente desaparecida, de los escuadrones que también eliminan gente, ¿no? Que existen aquí en nuestro país y que nadie habla de eso. Entonces, el tema de la violencia tiene mucha responsabilidad los medios de comunicación. Bien, ¿alguien más que quisiera opinar o comentar o preguntar algo de lo que hemos visto? Nadie. Se han quedado impresionados, ¿no? Algo que, por ejemplo, con respecto a esto de la procesión de Jesús del Gran Poder, es que sí va disminuyendo, ¿no? Ya no es tan masiva como era en los otros años, al menos en Quito, que como vemos en estas imágenes, cada vez esa procesión ya es menos gente y está lleno más bien de turistas y de gente que va más a fotografiar. Vamos con Fabián, por favor. Hola Carlos, buenas noches compañeros. Simplemente lo que quería añadir es que
Tuve la oportunidad de vivir en los Estados Unidos muchos años y a diferencia de Europa, donde también tengo familia, en Estados Unidos a veces salen en la televisión, dilan no a las drogas, dilan no a las no drogas, y estudios sociológicos descubrieron que mucho del problema de drogadicción en los Estados Unidos es por este tipo de propaganda. Simplemente quería añadir esto en la parte de comercialización de las grandes potencias, cómo manipulan en la media, pues, estos mensajes que en Europa ya se suprimieron, ¿no? Simplemente eso quería ah, añadir. Gracias, Fabián. Sí, el tema, por ejemplo, de las drogas en Estados Unidos y en otros lados, es que no se, no se no se legalizan, porque el rato que se legalizan las drogas, se les cae el mercado. O sea, se les cae toda la negociación que hacen los mismos narcos dentro de Estados Unidos, que son norteamericanos, y que está metida ahí la DEA y todo eso. O sea, a ellos no les interesa eliminar el negocio de la droga porque viven de eso. ¿O ustedes han escuchado que haya caído algún narcotraficante norteamericano? No, ellos no caen porque, ¿por qué? Porque están metidos la DEA, están metidos la policía, están metidos congresistas que viven de ese negocio y hacen sus fortunas de ese negocio. Entonces, además, venden que los latinoamericanos son los narcotraficantes, ¿no? Pero no se sigue la cadena del dinero, porque ya, de aquí pueden exportar drogas, llegar a Estados Unidos, pero alguien allá lo comercializa, alguien allá lo vende, ¿no? Entonces, sí son manipulables todas esas informaciones, ¿no? Y cómo se benefician eso de la miseria humana, ¿no? Y de las adicciones también que van creando. Vamos con Lorena, por favor. Hola Carlos, linda noche, ¿cómo estás? Aportando a este tema que están hablando de las drogas, quería comentarles esto de que sí, pues, o sea, hartos de este tema de las drogas en Hollywood salieron como el grupo dominante a fundar su propia ciudad en Atlanta y se fundaron su propia escuela, su propio estudio, su propia sección de grabación, todo esto y se ha creado Trilith Studios, que es como el nuevo Hollywood, ¿no? Que ahí se están abriendo llamado a festivales, a fondos y todo esto para poder como seguir creando obritas así. Entonces, un poco, digamos, como que esa hegemonía es imposible de tumbarle. Lo que uno puede hacer es hacerse un ladito y crear su propio universo paralelo, así un poco en ese sentido, así hablando de esa rama. Y de ahí, Carlos, quería preguntarte el tema del proyecto final. Estoy inquieta en saber si será posible hacer la proyección de estas obritas que te había comentado o cómo mismo podría ser la dinámica. Gracias. Bien, eh, vamos con lo último. Con respecto a los proyectos, la idea es que las próximas sesiones sean sesiones de trabajo con ustedes. Entonces, yo necesito que en cada uno de los grupos ustedes ya vayan avanzando en sus proyectos y tengamos sesiones ya de trabajo. ¿En qué sentido? En que ustedes lo que les había pedido primero es el esbozo. Yo les reviso y si está bien eso, ya tienen que continuar en la siguiente etapa. O sea, si por ejemplo es un tema de investigación, ya tienen que avanzar con esa investigación. O algunas personas que han planteado hacer documentales sobre un tema de investigación, igual tienen que ir avanzando en ese tema, ¿no? Del documental. O sea, por ejemplo, ya desarrollar una escaleta, ¿no? Entonces, ya de aquí en adelante ya depende de ustedes el avance del trabajo. Como les digo, yo les voy a revisar, pero necesito que ustedes en las próximas reuniones ya vengan con temas concretos a plantearlo y avanzar el proyecto. La idea es que, a ver, Daniel nos dice que pues aquí hay un documental.
como contracultura desde los campos o suburbios. Se hizo un movimiento antidrogas. Ya, nos puedes dejar ahí en el chat si tienes ese. Ah, ya, sí, ahí está la dirección. Ya les comparto. Bien, lo que les decía es con respecto a los trabajos finales, que nosotros ya vamos a tener una o dos sesiones más, pero que son más bien ya del trabajo con los proyectos finales. Y yo ya les voy a avisar una fecha en junio en donde presentaríamos estos trabajos, tanto los trabajos escritos como los trabajos audiovisuales que ustedes vayan avanzando y en donde se haría una sesión de clausura en la sala de cine de acá de la Casa de la Cultura. Las personas de provincias que puedan venir, vamos a tratar de que sea un día sábado, ¿no? Para hacer esta exposición de los trabajos. Eh, Ya, gracias, Carlos. ¿Y será viable quizá pensar en poder hacer una proyección porque mi una obra tiene 85 minutos y la otra tiene 11 minutos de este cuestionamiento de la línea de ética, ¿no? En la cinematografía. ¿Será viable pensar en poder proyectar la obra completa? No creo, porque la idea de esta sesión que les estoy diciendo es presentar los trabajos, inclusive si es mucho, tú sabes, por tema de horas tenemos que pasar o dividir en fragmentos de cada uno de los trabajos, ¿no? De todos las personas que quieran presentar trabajos audiovisuales. Lo que se podría hablar con respecto a tus trabajos es de pronto programarle en otra ocasión en la sala de cine. Pero eso, bueno, ya hay que coordinar internamente porque yo no me encargo de esa área, sino otro compañero. Ya, ok, entonces para el taller sería como unos 20 minutos en donde sean pedacitos de la obra y la temática en especial de este tema de los derechos autorales y conexos, ¿no es cierto? Y patrimoniales. Sí, sí, sí. Ya, Pero ok. igual, o sea, yo sí necesitaría que en una de las próximas reuniones presentes o hagas de esta selección, ¿no? Porque yo sí tengo algunas preguntas, algunos comentarios sobre tu trabajo, pero eso ya lo abordaríamos en las subsiguientes sesiones. Ya, ok, Carlos, muchísimas gracias. Linda noche. Gracias. Gracias. A ver, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto? No, bueno, seguimos. En los años 60 no solo se hizo documentales, sino que hubo un intento de hacer trabajos de ficción. Y hubieron dos pioneros, actores. El uno es Jorge Fegan, que viajó a México y trabajó en algunas producciones, ¿no? Y el otro es Ernesto Albán. Entonces, les quiero pasar un fragmento de algunas producciones. Lamentablemente, esto está por algún tema de transferencia, porque eso no lo hicimos nosotros, sino que nos mandó la familia de Jorge Fegan de México. Está casi sin sonido, pero sí quiero pasarles esto de Jorge Fegan para que ustedes lo puedan conocer. Y lo otro es un trabajo de Ernesto Albán que hizo acá con el Santo, este enmascarado de plata, que se llama Evaristo y el Santo contra los secuestradores. Esas películas están inclusive en internet, solo que sí quiero pasarles un fragmento para que ustedes puedan ver estos trabajos. Entonces, les voy a compartir, denme solo un segundo que abro estos trabajos.
No, no le tengo el de Jorge Fe. Entonces les voy a proyectar este que les decía del Santo, que es el que lo tengo a la mano. Ya les comparto. Les voy a compartir unos fragmentos, ¿no? Sobre esta producción. Como les digo, esto sí se encuentra en internet, pero sí es importante revisarlo porque son los intentos de hacer ficción también acá en el Ecuador, y especialmente con coproducción con México. Perdón. Evaristo. Evaristo. Déjenme dormir, chamaconas, que para todas hay. No jaloneen, chamacas, que para todas hay. Soy yo, Elsa, Evaristo, soy yo. Elsa. ¿Usted? Es usted, Elcita. Parece que me quedé dormido. Suba, suba. Evaristo, no sabe cómo le agradezco que todas las noches me espere para llevarme a mi casa. Lo hago con gusto, Elcita. ¿Sabe una cosa? Hace unas noches que la siento así como triste. ¿Qué le pasa? Estoy muy preocupada por mi hermano. Hace una semana que no lo veo. No tiene por qué preocuparse. Ya aparecerá. A lo mejor anda de farra o está de fiesta con unas chicas por ahí. Ojalá fuera eso. Pero cuénteme de usted, Evaristo. ¿Cuándo va a cambiar de coche? Y esa ropa, pues, como que ya está un poco gastada, ¿no cree? No lo sé, Elcita. Eso depende de mi mamita. ¿Su mamita? Nunca me había hablado de ella. Me encantaría conocerla. Si las cosas salen como yo pienso y mi mamita no me falla, mañana se la presento. Nos encontramos ya en el hipódromo La Carolina de esa bella ciudad de Quito, Ecuador, dispuestos a presenciar una de las más esperadas carreras de la temporada. El público que abarrota las localidades se ha desplazado hacia el Faro para admirar de cerca a sus caballos y jinetes favoritos, que en unos instantes más se disputarán el mayor premio de la temporada, el premio Pichincha. ¡Arrancan! Sale el primero hacia el primo del favorito, desciende cerca a otros dos consentidos de los aficionados. Mamita, mamita, no te olvides de tu Evaristo. Acuérdate de tu papuchito, que tiene que cambiar de automóvil. Y de roba me falles, mamita, no me falles. De colero tiene Mamita, la fina potranca que a pesar de sus récords anteriores no ha logrado una en esta temporada. Ahora vemos pasar al grupo la meta por primera vez, conservando todos casi los mismos lugares que ocuparon al salir del arrancadero. En primer lugar, Marshall Dillon. Segundo, Coqueta, y medio cuerpo atrás, Ventarrón. Bastante rezagados viene el resto del grupo. Mamita. Del fondo comienza a desprenderse Mamita, que colándose por el riel comienza a rebasar de manera impresionante sus rivales más cercanos. Logra rebasar a Cimarrón. Adelante, éntale, así, éntale, adelante, sí, adelante, éntale, adelante, así, éntale, adelante, mamita, así. Ventarrón, que al parecer no se han dado cuenta de la hazaña que viene desarrollando Mamita, entran a la recta final y Mamita sigue cerrando de manera impresionante. Por fin logra rebasar a Coqueta y agarrarse con Ventarrón. Y señoras y señores, está ocurriendo lo increíble, lo inesperado. Mamita haciendo un titánico esfuerzo, logra cruzar la marca. Mamita, dale, ya unos cuantos metros para la meta final. Logra sacar ya varios cuerpos de distancia, cerrando así efectuar la 5-6, la chica más fantástica no solo de esta, sino de muchas otras temporadas. Felicitamos sinceramente a los que hayan tenido fe en Mamita y tengan su boleto. no, me pasaste, mamita, soy rico, mami, soy millonario.
Bien, hasta ahí les quería compartir esta parte de esta producción, de esta coproducción con México, que se llama Evaristo y el Santo contra los secuestradores. Y es interesante ver que esa carrera es en el hipódromo que era en La Carolina, se llamaba el Hipódromo de La Carolina. Entonces, el parque que ahora ustedes conocen era el hipódromo y ustedes pueden apreciar, hay algunas casas que se conservan, pero el resto ya no hay. Inclusive la avenida de los Chiris y todo eso es nuevo. A partir de los años 80, con el boom del petróleo, es que se comenzó a construir y a edificar la ciudad de Quito, ¿no? Igual en Guayaquil, ¿no? Pero lo interesante de esta producción de los años 60 es que también nos muestra cómo era la arquitectura, ¿no? De esa época, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo de esto que acabamos de ver sobre esta película de Evaristo. Daniela, por favor. Profe, buenas noches. Usted dijo que esta película estaba en internet, ¿se la puede encontrar en YouTube o en la página de la Cinemateca? No, nosotros no lo hemos subido, pero sí le pueden encontrar en algunos portales. Está subida esta producción, Así ¿no? como Santos de los secuestradores. Sí, sí, sí. Oh, Ahí lo pueden apreciar. ah, ya listo, gracias. Bien. Vamos con Doménica, por favor. Bueno, a mí me llama mucho la atención los colores, que son colores y texturas que ya no volvemos a ver, ¿no? Por la tecnología, pero que transmiten, o sea, transmitían muchísimo también en ese entonces y que ahora incluso muchos directores intentan volver a esos colores porque son magníficos, pero bueno, ya por la tecnología es otro proceso, ¿no? Entonces, bueno, por el tema estético, de colores y también la comedia, es una comedia, no sé, tan de la época, o sea, me recuerda ese tipo de comedias de Cantinflas, como esos chistecitos y esa dinámica. Un poco como entre inocentona, pero al mismo tiempo también diciendo un poquito más. Entonces, es una comedia muy bonita, es una comedia muy chévere. Y la interacción entre los personajes también es algo que no vemos mucho ahora tampoco en las películas. Esos diálogos, esa interacción entre ellos es algo que ya casi no se ve y es bonito poder verlo acá. Y también quería consultar cómo funcionaba el tema de las coproducciones, si es que esto también lo pasaban, por ejemplo, en México y tenía acogida en México, o cómo funcionaba más ese tema de las coproducciones. Sí, a ver, empezando por lo último. Estas coproducciones, como les comentaba, vienen a través de Jorge Fegan y de Ernesto Albán, de Baristo, que es el que fue a trabajar allá en México. Él tiene algunas películas que ha trabajado en México y se contacta con productores que los trae acá a filmar, buscando también una coproducción, o sea, alguien de acá que ponga dinero para poder hacer estas filmaciones. A México le convenía porque México también tenía un nicho en el mercado latinoamericano, ¿no? O sea, con Cantinflas, con todas las películas que se pasaban de México en esa época, de los músicos. Acá vino también a filmar Enrique Guzmán, ¿no? En una de estas coproducciones sale cantando Julio Jaramillo. Entonces, sí, se hicieron, creo que son alrededor de 10 películas en esta coproducción. Y claro que se pasaba en México también, porque el Santo era un personaje popular muy conocido allá. Las películas del Santo, que creo que son alrededor de unas 30, 40 películas, no eran muy populares allá en México, ¿no? Entonces,
Sí, comenzó ese desarrollo de estas coproducciones, pero casi todo el equipo, o sea, digamos, todo el equipo técnico y también la mayoría de actores eran mexicanos que venían a grabar acá. Hay una coproducción que creo que se llama, ay, se me fue el nombre, pero bueno, en donde actúa inclusive eh, Espinosa de los Monteros, el periodista, ¿no? Y actúa Toti Rodríguez, ¿no? En una de estas coproducciones. Y ya les digo, también en una de estas aparece Julio Jaramillo cantando en el Hotel Quito, ¿no? Entonces, y alguna mi compañera que estaba en el taller, ecuatoriana que vive en México, yo le planteaba que de pronto haga esta investigación, porque no se ha profundizado en este tema de las coproducción de esa época, ¿no? Entre México y Ecuador. Y existe el material y de pronto era más fácil allá en México, porque yo estaba estudiando allá, conseguir información de cómo se hicieron estas coproducciones. Vamos con Juan Carlos, por favor. Carlos, compañeros, buenas noches. Me parece también que se hizo unos comerciales, si no estoy mal, de aviones, algo así, una empresa de aviones, con Leopoldo Fernández, Tres Patines y Zarzosa y entonces eso, quisiera saber si es que después se siguió haciendo más de esos comerciales. Que yo sepa, no, sí, o sea, se aprovechaba también la popularidad que había en esa época con Ernesto Albán y con Zarzosa, ¿no? Sí, efectivamente hay un comercial que hicieron con Tres Patines, ¿no? Con Leopoldo Fernández, ¿no? Creo que sí, de avión, hacían también comerciales de los refrescos que estaban entrando, de los tabacos, ¿no? Y sí, nosotros creo que tenemos algo en video de esos comerciales que se hacían en esa época. Con respecto a esta película de Santos y los secuestradores, la primera parte de la película ocurre en Guayaquil. Inclusive en algunos de estas gente que se roba o se baja imágenes del internet. Hay unas tomas de Guayaquil sacadas de esta película de Santo contra los secuestradores, ¿no? Que hay unas imágenes también de Guayaquil. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario que quisieran hacer? No. Bueno, les voy a pasar un fragmento más de esta película que para mí es muy importante y les voy a pasarlas primero y después les comento por qué es importante. Debe ser usted una mujer muy valiente. ¿Por qué lo dice? Por colaborar con nosotros, en vez de estar en su casita cuidando de su marido y sus hijos. No tengo ni marido, ni casita, ni hijos. Soy soltera y así me siento muy feliz. Y eso de que soy valiente está por verse. Pues temo que eso tendrá que verse muy pronto. Estoy casi seguro que ese auto que viene atrás nos está siguiendo. No voltee. Si lo hace, podrían darse cuenta de que los hemos descubierto. Se fijó, Santo, todos llevan máscaras, cubriéndoles el rostro. Eso o personajes inmiscuidos en la organización. Eso confirma mis sospechas. Vamos al hotel. Y nuestra reunión con el agente Z ya nos debe estar esperando. Habrá que posponerla y cambiar de sitio. Es muy peligroso. ¡Cuidado, Santo!
Santo, ¿está bien? No pude disparar, tenía miedo de herirlo. No pasó nada. No querían matarme, solo llevarme con ellos. De todos modos, gracias. Sus disparos me salvaron. Gracias. Mucho gusto en conocerlo, Santo. ¿Qué le sucedió? Nada, teniente. Solo unos jovencitos que querían jugarme una broma. Traían una pistola de petardos. Mire, Santo, le agradezco su comentario, pero estamos pasando por una ola de violencia, seguramente auspiciada por potencias extranjeras. Queremos que su estancia en nuestro país sea de lo más placentera, y le suplico que cualquier problema que vuelva a tener, nos lo comunique inmediatamente. No tenga cuidado. Le aseguro que todo ha sido una broma. Pero de todos modos, tomaré muy en cuenta su recomendación. Recuerde que yo no soy más que un deportista que viene a Ecuador a cumplir unos contratos y a admirar su lindo país. Eso es todo. Le agradezco sus conceptos, Santo. Es un orgullo tenerlo entre nosotros. Con su permiso, Santo. Pase usted. Bien, hasta ahí quería enseñarles esto, porque la locación en donde se filma esto es de la Escuela Espejo, de una escuela municipal, esa que se ve al fondo, donde yo estudié, ahora es otro colegio ahí. Y me acuerdo que yo tenía unos 9, 10 años, yo vi esa filmación y, y no sé si eso influyó en mí, en haber seguido cine, pero me acuerdo haber visto justo esa escena, ¿no? Del santo peleando contra esos, ¿no? Y creo que salíamos de la escuela y ver una filmación fue algo mágico, increíble. En ese rato uno de niño no piensa, ah, yo quiero hacer esto, ¿no? Sino que seguramente se me quedó ahí en el subconsciente. Bueno, independientemente de eso, también estas coproducciones las hacían, eh, eso para también promover el país, ¿no? Si ven en esa frase de Santo con el policía, que además este policía es un actor mexicano también, ¿no? Comienzan a hablar de Ecuador y de lo bonito que es Ecuador, ¿no? Entonces, como les repito, se hicieron varias coproducciones, creo que están alrededor de unas 10 o 12, ¿no? Alrededor de esa época, finales de los 60, 70, ¿no? Y este es un poco esa faceta que creo que es importante también dentro de nuestro cine, que se comenzó a desarrollar una ficción, ¿no? Al menos en coproducción con México. Bien, hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario que deseen hacer. Sí, Sebastián, por favor. Bueno, primero es súper bacán ver ese tipo de producciones y más aún teniendo a Ecuador como escenario. Se me hace súper bacano también ver a los, no sé, me parece que deben ser como los asistentes de producción, porque se veía una persona con una camiseta azul. Me imagino para detener a otras personas de que se vayan a acercar a las calles al momento de filmar. Pero siempre me resultó un poco triste saber que la verdadera voz del luchador que personificaba al santo nunca aparecía en las grabaciones. Tenía que doblarla a otra persona, porque claro, necesitaban que se proyectara una voz como muy elegante, heroica, muy de la época. Entonces sí se me hace como un poquito triste saber que no se escuchaba la voz original del santo. Claro que él era la persona que hacía todas las acrobacias, o sea, se siente la emoción también de saber que un personaje tan chévere y tan distintivo como lo fue el santo, como lo es, mejor dicho, para la cultura latinoamericana, estuvo acá. Y la combinación con Don Evaristo es como algo sacado de otro planeta. Me imagino que para la época las salas de cine tuvieron que haber estado a reventar viendo a dos íconos de la cultura latinoamericana juntos y más aún en el escenario de aquí, en lo que es de Ecuador. Entonces, eso, súper chévere ver todo eso.
Sí, yo creo que funcionaban mucho porque no hicieron una, dos, ya les digo, es alrededor de como unas 10 eh, coproducciones que realizaron, ¿no? Y con diferentes personajes, como les comentaba, en otra aparece Alfonso Espinosa de los Monteros, aparece Toti Rodríguez, aparece también Julio Jaramillo cantando. Y vinieron también cantantes mexicanos, ¿no? A hacer estas películas y Silvia Pinal también. Entonces, sí fue un momento, creo que importante para Ecuador que lo tomen como un referente para esas producciones. Vamos con Doménica, por favor. Bueno, yo tengo una consulta, más o menos por cuánto tiempo o cuántos años como duró estas coproducciones, este movimiento de ficción, y qué ocasionó que se bajara un poco ese tipo de producciones o ya no haya tantas producciones así. Y lo que a mí me pareció súper chévere es que ya vemos como una combinación, ¿no? de cosas en la narrativa, porque tenemos esta coreografía entre los malos y el bueno, están ya, o sea, hay otros personajes, ya está el policía, está la chica, que es, bueno, no es la típica como damisela en peligro, ¿no? Pero de todas formas tiene un personaje bien chévere porque está al lado del santo y trata de ayudarlo, pero igual es la chica bonita. Entonces, como tiene, estos personajes tienen ya como una mezcla de cosas y unos tintes distintos que los hacen como súper interesantes. Entonces, mi pregunta un poco enfocada a eso, como en cuánto tiempo duró todo este apogeo, que hubo mucho movimiento y qué fue lo que hizo que ya bajara ese nivel acá en el país. Bien, sí, los personajes son los arquetipos, ¿no? Del bueno, los malos, la chica sí son que se utilizaba. Y yo no hay un estudio, como repito, no se ha hecho un estudio de esto. Es más, a mí siempre me ha dado ganas de hacer como un ciclo de estas películas, ¿no? Presentarlas todas juntas, ¿no? Eh, pero no hemos podido todavía hacerlo. Estábamos en conversaciones con la Embajada de México hasta que ustedes conocen qué pasó con la Embajada de México y Ecuador. Entonces, ese proyecto que teníamos de presentar estas películas se vio frustrado. Y yo es algo que intuyo que fue también producto de la televisión. O sea, estos más o menos empezaron. Ernesto Albán viaja a México a finales de los 50 y comienzo de los 60, que hace algunas producciones allá en México, ¿no? Una creo que se llama algo de los pobres. Igual se puede conseguir ciertas cosas en internet de estas producciones, ¿no? De Ernesto Albán. Pero comienzan igual a finales de los 60 a venir a hacer estas producciones hasta mediados de los 70, ¿no? Y yo estimo que cuando aparece la televisión con fuerza, que fue a mediados de los 70 acá en Ecuador, el público que iba a las salas de cine comienza a disminuir. Y esto es una de las causas que creo que ya no se seguían haciendo estas coproducciones. Hay una última coproducción que se hizo que es Nuestro Juramento, en donde no funcionó mucho. ¿Por qué? Porque el cantante que vino es un cantante mexicano de charro y nada con el ícono que era Julio Jaramillo, ¿no? Entonces, creo que Julio Jaramillo muere en el 78, a finales de los 70, y esta producción se hizo en los 80, 81, Nuestro Juramento. Fue la última coproducción, digamos así, con México que se hizo, pero que no, esta no pegó tanto
más que nada por esto, el ícono que era Julio Jaramillo para los ecuatorianos. Y verle a un cantante mexicano de rancheras representar a Julio Jaramillo creo que no funcionó mucho, ¿no? Y no, creo que económicamente no les fue bien a esa producción ni aquí en Ecuador ni en México, porque hay que acordarse que Julio Jaramillo fue también un ícono, ¿no? En México. Entonces, el referente sí era alguien que se parezca más a Julio Jaramillo, ¿no? Entonces, pero sí, y lo que digo, no se ha hecho un estudio de esto, o sea, hay muchas cosas en la historia, en la filmografía ecuatoriana que está por hacerse, ¿no? Entonces, yo le planteaba a una de las compañeras ecuatoriana que se inscribió en el taller porque vivía en México, que pueda hacer esta investigación sobre estas coproducciones. De pronto en México hay la facilidad de sacar más información con respecto a esto, ¿no? Eso. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que deseen hacer? ¿No? Bien. Entonces, aprovechemos estos minutos si alguien quiere plantear algo de sus trabajos finales, ¿no? Alguien que tenga algo avanzado, que quisiera plantear algo de los trabajos. Igual alguna pregunta, algún comentario. Vamos con Sara, por favor. Buenas noches con todos. Sí, yo ya hice la entrevista a mi abuelito, iba a ser mi proyecto sobre el andinismo. Entonces, justo ahorita ya estaba como editándolo, pero entonces no me quedó un poco claro si es que la otra clase usted sería como que nos supervisaría o nos ayudaría como a editar los planos o cómo sería, porque, o sea, yo de plano ya tengo grabado así todo, entonces ya solo me falta unirle y de ahí ya nada más, entonces quisiera como más o menos la aclaración de cómo sería la dinámica de estas últimas clases, por favor. Gracias. Ya, sí, o sea, yo les daría igual un asesoramiento en los trabajos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ya tiene filmado y ya comienza el proceso de edición y tiene un primer corte, podría revisar ese primer corte y darle sugerencias, ¿no? Hasta que tenga ya un corte final definitivo, ¿no? Es un poco la idea de este asesoramiento con los trabajos. Y como les decía, estamos buscando una fecha en junio en donde se presentaría acá en la sala de cine ya los trabajos finales de ustedes. Entonces, si tiene ya avanzado, si por ejemplo ya puede realizar una primera edición, un primer corte, entonces yo ahí en eso sí le podría asesorar con respecto a eso. Entonces, ¿le escribiría directamente al WhatsApp o dentro de la dinámica de la clase sería esta revisión? No, la idea de aquí en adelante es que si ustedes tienen ya avanzado, es eso, vamos, o si tienen por escrito, me mandan para revisarlo, leerle, o si es que en este caso hacen un trabajo en video y tienen un primer corte, que me manden ese primer corte para revisarlo, para darles mis sugerencias. Y lo que sí es importante es en estas dos sesiones que nos quedan antes ya del trabajo final, es que se pueda, las personas que quieran, es exponerlo al grupo, ¿no? Sus trabajos para que también aportar con los comentarios del resto de compañeros. Esa es un poco la dinámica que seguiríamos de aquí en estas clases en adelante. Ah, ok, listo. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario sobre sus trabajos finales? Sí, María, por favor. ¿Me escucha? Buenas noches. Buenas noches. Sí. Sí, lo escuchamos. Licenciado, una preguntita. Yo igualmente voy a hacer un video y me van a ayudar con unas fotos antiguas que tienen. Mi duda viene, las fotos, bueno, yo no soy cineasta ni mucho menos, iba a hacerle con el celular,
pero me quedaba ahí la duda si puedo hacerle un acercamiento de las fotos o le sería mejor ¿cómo se llamaría esto? Escanear las fotos. Verá, lo mejor es escanear las fotos. La idea es que lo puede escanear en alta calidad, o sea, unos 300 o 500 dpi, ¿no? Y en los escáneres buenos hay como manejar esto del dpi, que es la calidad con la cual usted escanea el documento. No tanto la dimensión como la calidad del escáner. Entonces, yo lo que le recomendaría que lo haga por lo menos unos 300 o 500 dpi. O sea, le va a pesar más cada foto, pero va a quedar de mejor calidad. Y una vez escaneado en JPG, en alguno de los programas de edición lo puede incorporar. Y en los programas ya de edición de video, usted puede hacer ese acercamiento a cada una de las fotos. No sé si pueda o cómo estaba pensando realizar esta producción, si tiene alguien que le pueda apoyar en este documental que usted quiere hacer. Eh, sí, lo iba a hacer con una persona que es fotógrafa y tiene fotos bastante antiguas. Como le había comentado, yo estoy viviendo en Tulcán y él sabe de edición. Ya, entonces sí, sí, eso es bueno que le ayude a alguien que pueda conocer la parte técnica y que usted pueda dirigir tal como quiere el contenido de este documental. Pero sí, lo mejor es poder escanear las fotos para utilizarles en el video. Ya, gracias, licenciado. Bien, ¿alguna otra pregunta que deseen hacer? ¿Algún otro comentario sobre sus trabajos? No, nadie más. Todo tienen claro. Bien, si no, podríamos quedar ahí por esta sesión. Y entonces lo que sí les pido, por favor, es que de aquí en adelante me puedan escribir al WhatsApp, ¿no? Sobre sus trabajos finales para ir viendo cómo avanzamos. Y como les repito, tendríamos un par de sesiones más, pero que serían ya sesiones de asesoramiento. No se olviden de mandar la captura de pantalla porque si hay una tarea número 9 que tengo que enviarles. Además, las personas que han entregado todas las tareas cumplidamente, les estoy mandando el libro de Vilma Granda en formato PDF en digital, el de la cronología del cine ecuatoriano, ¿no? Y bueno, los que cumplen todo eso también hay algunos libros sobre cine ecuatoriano que les haría llegar. Entonces, póngase en pilas en cumplir todas las tareas, ¿no? Para poderles hacer llegar esa información. Bien, Gracias, Carlos. También quiero un pasaporte a todas las películas de la sala Alfredo Pareja. bueno, la sala Alfredo Parejas son entradas gratis, así que pueden ir nomás ahí. Solo Ya vas, las que sean pagadas, ya vas. no, pues los pagados, ahí sí no tenemos injerencia. Bien, si no tienen ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, agradecerles y una buena noche para todos. Gracias. Gracias. Gracias, buenas Gracias. noches. Gracias, Gracias. Carlos. Gracias, Gracias, buenas compañeros. noches. Que tengan una linda noche. Nos vemos.